Ahora sí ya se ve la clase, Doc, ¿o no? Sí, ya se ve. Perfecto, muy bien. Bueno, buenas tardes, buenas noches, perdón. Vamos a hacer esto rápido ya para que hagamos rápido nada más esta cosa del Kahoot. Bueno, recuerda nada más. Bueno, les comentaba las calificaciones. Realmente pues, todos van a tener 10 en los dos últimos exámenes, excepto algunos, por ejemplo, que si no lo entregaron y no me avisaron, pues se sabe quiénes son, para que ya nada más le suben su promedio, que realmente ese es el promedio de los 7 exámenes, o sea, sumaron 7. Doc, ¿Qué pasó, Doc? es que lo que pasa es que dijo que no lo entregué, pero sí lo entregué. De hecho, tengo los correos de que me llegaron las Pero a respuestas. mí me salió en cero, Doc. A mí ya no hay excusa, Luis. Si sale en cero, es cero. Ahorita te Pero lo es que mando. tengo los correos, o sea, el que manda directamente Bueno, ¿cuánto Google. sacaste entonces? A ver. A ver, en uno saqué 8 y en el otro saqué 10. Ah, bueno, entonces si lo tienes ahí, ahorita lo veo y si no me lo mandas, si no te pongo el cero. Sin bronca. Sí, doctor. Realmente no se los voy a contar, o sea, tampoco soy tan culero como suponen, en el sentido de que si no tienen exámenes, hasta les va mejor, porque pues nada más voy a contar los que tienen, ¿no? Entonces ya si tienes eso ahorita checo, porque a mí no me sale en Teams la Sí, Doc, si calificación. no, ahorita se lo mando. Muchas gracias. Órale, bye. Bueno, si son 7, pues nada más suben 8, 9, y ese es lo que le van a multiplicar por 7, y ya nada más, pues, el chiste es que van a sacar, por 9, perdón, esos son 10, ¿no? Entonces nada más le suman los 3 puntos y es 10 doctores, ¿ok? De todos modos, ahorita al rato se los voy a poner. Y pues bueno, nada más lo que me interesa es terminar esto de bióptica. Muchos de sus dibujos ya me dio pereza corregirlos, porque hay algunos que lo hicieron muy mal porque pues no mezclaron exactamente. Realmente la vía simpática y parasimpática viene también mezclado un poquito con la vía óptica en un solo esquema. Podrían haberlo ejemplificado, pero bueno, ya se los paso. Ya no estamos ahorita como para andarnos peleando, ¿no? Pero recordar que el nervio óptico pues es formado por axones de células ganglionares de 25 a 30 milímetros. Realmente tiene una distancia de 15 milímetros hasta el canal óptico. Tiene una porción intraocular y una porción retrovulvar. La porción intraocular generalmente pues, es la capa de células ganglionares que forma parte de la retina, la capa de fibras nerviosas retinianas y propiamente la papila óptica, ¿no? Y la porción retrovulvar, pues la porción intraorbitaria, intracanalicular e intracraneal. Entonces es la que ya va a abandonar el globo ocular. Y recordad que hay una estructura que se llama el quiasma óptico, entonces hay dos quiasma, hay dos nervios que llegan a un punto común que es el quiasma óptico, donde se van a dar el entrecruzamiento de estos dos nervios ópticos. Generalmente este quiasma óptico se encuentra en la parte superior al esfenoides y en la silla turca, y esto también es bien importante saber de que en algunos crecimientos de adenoma hipoficiario puede haber alteraciones en las fibras nerviosas, ¿ok? Tenemos aquí que la decusación de fibras nerviosas, pues viene, recuerda que vienen fibras temporales y fibras nasales. Las que se van a cruzar son las nasales, ¿ok? Las temporales son las que persisten. Y de ahí, ¿qué viene? Pues viene el paso del entrecruzamiento a nivel del quiasma óptico y se continúan con las cintillas ópticas. Estas cintillas ópticas llevan la información de un campo que se va a unir al otro, o sea, acuérdense que lo que veíamos y cuando había lo de diplopia y supresión, se unen de estos dos campos y van a llegar a un punto en común esas dos imágenes para formar una imagen, y es a nivel de la cisura calcarina. ¿Okay? De las cintillas ópticas van a ser una sinapsis con los cuerpos geniculados laterales, y estos de los cuerpos geniculados laterales hacen una sinapsis con las radiaciones ópticas, que al final su punto último es la cisura calcarina en el área 17 de Brodmann. Y recordar que en el 18 y 19 está la retención de impresiones. Por ejemplo, ahorita que recordar que si tienen azucrosa o sucrosa, pues están en el 18 y 19 retenido, doctores. En el lóbulo parietal dominante es donde se da el proceso de la interpretación. Y vamos acá, pues ya sabemos eso. Tenemos el campo visual izquierdo, el campo visual derecho. Llegan tanto fibras temporales, nasales, y aquí en esta zona es donde se van a cruzar, y lo que vemos nasal acá también se va a completar con el temporal del otro lado, y lo que vemos del sector nasal derecho se complementa con el temporal del ojo izquierdo. Vean, por eso permanece el mismo color, aunque vengan de colores diferentes antes del entrecruzamiento. Vienen del quiasma, las cintillas ópticas, cuerpo genicular lateral, radiaciones ópticas, y llegan a la corteza occipital, el área 17 de Brodmann, doctores, ¿ok? Que es donde se va a dar la interpretación de la visión. Y mucho aquí de la vía simpática viene en esta zona también, pues les digo, en un solo plano, si hubieran sido un poquito más perspicaces, pero pues ya no estamos para ser perspicaces, podríamos haber hecho un solo esquema en este tipo de situaciones. Y vamos aquí del otro lado, tenemos las fibras temporales, las fibras nasales, llegan exactamente al cuerpo geniculado lateral acá. Aquí a través de las cintillas ópticas, vienen las radiaciones ópticas hasta la corteza visual. Ese es el largo camino que viene desde que se forma propiamente lo que son
lo que vemos de luz, doctores, ¿ok? Ese punto de conos de luz lo que llega exactamente a esa zona del ojito, doctores, ¿ok? Entonces, muy importante recordar esto. ¿Por qué me gusta recalcarlo? Porque creo que es una vía sencilla de entenderle. Si hay algo que a mí me caga en lo particular es neuro, y no por eso no acabamos, sino que simplemente por el tiempo. Pero realmente lo van a volver a ver en, en neurología, creo que tenemos materia de neurología, y lo van a ver un poquito más o menos, pero ponemos que tengan una base ahí de lo que está funcionando del nervio óptico. Y hay dos vías, pues ahí está la vía, también tenemos la vía óptica y viene la vía pupilar, que son las dos vías que me dibujaron, ¿ok? Que es la vía simpática y la parasimpática. Generalmente, pues bueno, acuérdense que la pupila tiene un diámetro promedio de 3.5 milímetros. Cuando hay una alteración entre una y otra pupila, pues es una anisocoria. Y tenemos una vía aferente, que es la vía visual, lo que vemos un estímulo luminoso, y lo que respondemos, que es una vía aferente, es una vía motora. ¿Y dónde se va a ver esa vía motora? Se va a ver propiamente en la reacción de la pupila a la cantidad de luz que estamos ahí valorando. Después tenemos miosis y midriasis, que son los dos efectos que hemos platicado que pasa en la pupila. La miosis obviamente condiciona un esfínter de la pupila, que va a ser fibras parasimpáticas, y la midriasis, que es esta, paguen por ahí su volumen, esta va a condicionarse por la pupila y es controlado por las ahora ya paguen ya también ya me harté de Teams, doctores. O sea, qué flojera. Pero bueno, ok, tenemos esto. Y aquí vamos a ver esto. Pues bueno, la vía aferente pupilar, ¿desde dónde consiste? Pues viene desde los conos y bastones, de ahí viene por las células bipolares y ganglionares, acuérdense todas las estructuras de la retina. Las fibras aferentes viajan en el nervio óptico, o sea, ya va la señal de luz que hay ahí, lo que vimos va estimulado ahí en forma de luz, llega al quiasma, llega al cuerpo geniculado lateral. De ahí es muy semejante a la vía óptica, pero de ahí viene lo que es la vía aferente pupilar, doctores. La luz, que generalmente está ahí en el cuerpo geniculado lateral, viaja a través de la comisura posterior y llega a hacer una sinapsis en la región pretreptal, que es precisamente en el núcleo de Edinger-Westphal, doctor. Entonces, vamos a ver aquí qué sucede, doctores. Por ejemplo, aquí vemos cómo llega la luz. La luz llega, aquí podemos ver, no se ve el intercruzamiento, pero ya sabemos que hay un intercruzamiento de las fibras. Tenemos una vía aquí todavía sigue siendo una vía óptica. Llega acá, hace sinapsis, vienen las cintillas ópticas, llega al cuerpo geniculado lateral, y aquí se puede continuar la vía óptica, pues, con las radiaciones ópticas hasta la corteza occipital, doctores. Pero aquí, ¿qué va a pasar? En esta vía aferente, que es una vía pupilar, ¿qué pasa? Se va a hacer sinapsis con el núcleo de Edinger-Westphal, este es en la comisura posterior, y al hacer sinapsis con la vía del núcleo de Edinger-Westphal, viene ya la respuesta efectora de ese estímulo luminoso, que sería la respuesta de la valoración de la vía aferente pupilar, doctores. Entonces, aquí vienen dos respuestas. ¿Qué va a pasar con la presencia de luz y qué va a pasar con la ausencia de luz? La primera que tenemos, que es la parasimpática. El núcleo parasimpático siempre va a viajar siempre al núcleo del tercer par. Si se fijan acá, siempre viene, aquí ya viene la respuesta deferente, que se empieza a ver aquí la respuesta deferente, viene siempre con las fibras del núcleo del tercer par, mis doctores. Y de ahí, ¿qué pasa? Vamos a llegar, lo acompaña siempre en su trayecto, de su trayecto mesocefálico hasta el seno cavernoso. En el seno cavernoso pasa por la hendidura esfenoidal, pasa junto al tercer par, y acuérdense que el núcleo del el nervio tercer par se divide en superior e inferior, que incluso si se acuerdan, inervan los rectos superiores y los rectos inferiores, ¿ok? Entonces, ese es el término de la vía eferente parasimpática. Generalmente el ramo inferior va a dar las fibras pupilares y hacen sinapsis en el ganglio ciliar, que también es una parte que buscamos hacer anestesia cuando ponemos un bloqueo retrovulvar. ¿Y eso por qué? Porque del ganglio ciliar salen las ramas ciliares cortas que llegan al esfínter del iris. Entonces, no va a condicionar que haya un cierre de la pupila, sino que se abra cuando hacemos anestesia. Aquí sí lo que queremos es que haga una miosis, pues, que hay un reflejo de la luz que vamos a ver. Entonces, vino la luz, llega la luz, llega la luz, es muy bonito, detectó aquí el cuerpo geniculado, se va a la vía que va a procesar la información, pero aquí viene la respuesta de la pupila. ¿Qué pasa cuando la pupila detecta luz, doctores? A ver, tengo 106. Contrae. Exactamente, entonces viene,
Y viene la respuesta de decir, bueno, me tengo que contraer, bueno, el iris se tiene que contraer. Viene aquí, hace sinapsis al núcleo de Eringer-Westphal, viaja junto a las fibras del tercer par, llega por el seno cavernoso, pasa por la hendidura esfenoidal, hace sinapsis en el ganglio ciliar, doctores, y del ganglio ciliar, ¿qué hace? Manda nervios ciliares cortos hacia la pupila, los cuales van a condicionar la contracción de la pupila, que es la acomodación. Entonces, el ver luz, ese es el trayecto que es un poquito más sencillo, porque está directamente en el cerebrito, que nos va a dar la respuesta al cierre de la pupila, doctores. Esta es la vía parasimpática, doctores. ¿Tendrán alguna duda con esto, docs? Con la vía óptica que ya platicamos ahorita. No. Todo bien, como siempre, Olivia López contesta en 106 canijos, pero está bien, doctores, se los va a guardar ahorita para su examen. Muy bien, bueno, ok, entonces esta es la vía parasimpática, doctores. Este es el cuadro que siempre les digo, si quieren hagan una captura de pantalla. Generalmente uno ya lo hizo, lo encontró por ahí. Es muy bonito y muy sencillo, docs, entonces sí les recomiendo que aprendes fácil. Si eso lo hubiera aprendido cuando era estudiante de medicina, chance hubiera sido a neuro, no es cierto, nadie quiere ser neuro, bueno, no si quieren ser neuro, pero pues es bien complejo, doctores, ¿ok? Pero vamos a ver la vía de respuesta simpática. Ya vimos que cuando hay luz se cierra la pupila, ahora, ¿qué pasa en ausencia de luz? Viene lo que es la midriasis, doctores, pero ese estímulo no empieza directamente en el cerebro, sino empieza en el sexto segmento cervical de la médula espinal, doctores. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a viajar a través de la columna cervical, viaja hacia el segmento torácico de la médula, y esto se le va a llamar centro cilioespinal, es el cilio espinal, doctores. A nivel del hipotálamo, manda una respuesta a la médula espinal, generalmente en C8 y D1, de ahí manda hacia el ganglio cervical superior, su terminación del estímulo nervioso, va a decir, güey, hay oscuridad. Ya vean desde dónde viene la respuesta para que permita ver lo que es una midriasis, doctores, ¿ok? De aquí viene un poquito de lo que es esto, pues, la cadena simpática paravertebral, que ya hemos estado hablando, ya hace sinapsis en el ganglio supracervical. Y de ahí toma dos caminos. Uno, el ganglio supracervical pasa a nivel del ganglio de Gasser, acompañan al quinto par. ¿Cómo se llama el quinto par? Trigémino. Y en su rama nasociliar va a dar una rama que va a llegar hacia el dilatador de la pupila, doctores. Entonces, también por eso es muy molesto cuando hay neuralgias del trigémino, porque les impide controlar o abrir totalmente su pupila, doctores. Queda la pupila midriática por alteración del herpes a nivel del trigémino y de su rama nasociliar. Acuérdense, ¿cuál era el signo característico del herpes? Que era una afectación de que segurito iba a haber afectación a nivel del ojito. El signo de Hutchinson. No, doctores, ay, benditos a se aprendieron, doctores, me da mucho gusto, doctores, ¿ok? Y va a llegar, ¿a quién fue Abril? Abril, donde va a sacar 10 acá, doctores. Y bueno, volvemos a ver la imagen, doctores. Aquí ya me dio huevo a regresar y por eso lo puse otra vez. Entonces, como digo, el hipotálamo manda una señal de que hay oscuridad, hay poca luz, manda no en el cerebro, sino a nivel de la médula espinal, manda el estímulo luminoso, viaja a través de la columna, llega y hace sinapsis hacia el ganglio cervical superior, es el centro, acuérdense que se llama el centro cilioespinal, doctores, ¿ok? Y es por eso a veces, docs, que cuando hay una fractura o que se les cae aquí algo a los trabajadores o hay algo que se llama tumor de Pancoast que afecta a toda esta zona, el paciente al afectar esta zona de las cervicales o tiene un golpe muy importante aquí, la pupila ya no se puede dilatar, doctores. Ya no hay una respuesta porque aunque no se lastimó el ojo, se lastimó la columna y desde ahí viene ese tipo de problemas, que es el síndrome de Horner, doctores. Horner es muy común que la pupila esté miótica y les molesta mucho porque quieren controlar o ver un poquito más y ya realmente esa valoración está totalmente abolida, doctores, ¿ok? Entonces es el principal camino. Siguen el ganglio supracervical, pasan al ganglio de Gassler, del ganglio de Gassler se acompañan con el quinto par y de ahí junto con la rama nasociliar hasta el dilatador de la pupila, doctores. Entonces es el camino rosita, el camino gris, doctores. Llegan aquí, ganglio cervical, acompaña aquí, pasan y rodean la carótida interna, llegan y no hacen sinapsis en el ganglio ciliar, sino que pasan ya, van con las fibras del quinto par, se dividen en parte de la rama nasociliar y llegan directamente hacia la vía simpática, hacia el dilatador de la pupila, que va a condicionar que la pupila se abra por completo, doctores. Entonces, estas son las dos vías que a mí me interesa que aprendan ustedes.
la vía simpática y parasimpática. Docs, ¿alguna duda con esto? Doc, pregunta, ¿en el síndrome de Horner es irreversible? Sí. Lo puedes manejar un poquito con dilatadores, pero acuérdense que, por ejemplo, puedo poner... acuérdense que hay una tarea que nunca les dije y también me pasé de barco con ustedes, doctores. Pues la vamos a preguntar a Luis ahorita. No, es cierto, Luis. Que era colocar una gota. ¿Cuáles son los midriáticos, no? ¿Cuáles son los midriáticos y las miosis, no? Los midriáticos son los que van a causar dilatación de la pupila, pero hay receptores en la pupila de esos medicamentos que esos responden a la dilatación propiamente del esfínter. Aquí, en un síndrome de Horner, más midriático que pongas, no hay una respuesta. O sea, puedes condicionar que si el receptor está funcionando, sí se dilate un poquito el Horner, pero no tiene una respuesta para controlar la cantidad de luz que viene directamente desde el reflejo visual. Esa es una diferencia que podemos hacer entre un Horner puro o algo que parezca un Horner, en el cual pones una gotita de dilatador y como los receptores sí funcionan, se abren totalmente. Pero como no viene el estímulo totalmente luminoso, pues nunca se va a ver esa respuesta por el daño que hay en la cadena cervical, Olivia. Gracias, Doc. Vale. ¿Alguna otra duda más, Docs, de esto? Otra parte importante de este esquema que se les voy a pasar es que, miren, vean las afectaciones de las secciones del nervio óptico. Puede haber una sección del nervio óptico que va a dar amaurosis. Cuando se afectan la silla turca, pues nos va a dar una hemianopsia heterómina bitemporal, porque viene ahí el entrecruzamiento de las fibras. Acuérdense que aquí se va a dar el entrecruzamiento nasal y temporal. Lo único que va a permitir es que se vea la opción nasal, que es la que, porque es en esta zona, doctores, ¿ok? Aquí viene la hemianopsia heterómina nasal, que está atrásito. Vean aquí cómo cambia la dirección, pero es por ya está afectando propiamente el entrecruzamiento de las fibras. Cuando se afectan las cintillas ópticas, puede haber que es una cuadrantopsia, doctores, con una hemianopsia, o sea que no es muy congruente. Y cuando hay una afectación ya propiamente de las radiaciones, podemos ver cuadrantopsias superiores e inferiores, o incluso podemos ver pérdida de la zona, podemos ver una hemianopsia homónima del mismo lado con la zona del eje visual respetada. Aquí se afecta también la zona del eje visual. Entonces esto es muy práctico, lo van a volver a ver en Neurodocs, pero aquí este esquema está bien chido para que de por sí, si pueden, pues aprendan bien a atender bien lo que es la vía simpática y parasimpática, que para mí siempre fue un coco, pero creo que esta explicación no es porque la haya dado yo, sino que es un resumen de textos sencillos, lo pueden haber entendido. ¿Dudas, preguntas con esto, Docs? No, Doc. Bueno, perfecto. Entonces, pues ahora sí acabamos el curso. Aplaudan. Excelente, doctores. Me da mucho gusto que hayamos acabado el curso. Déjame ver lo de Luis Ochiva. Eso. Gracias, Olivia. Gracias. Eres la única que sigue aquí estas cosas. Qué bueno. Me da gusto. A nadie le da gusto. Ya les quieren matar y ya se van todos. Entonces, ahí sí, doctor. Ahí sí, doctor. Ahora ya se quieren ir todos. Sí, con justa razón, doctor. Sí, con justa razón. Bueno, déjenme poner el Kahoot. Entonces ya saben, me voy a pasar a Zoom, Docs. Vamos a hacerlo más entretenido para que les dé más hueva, doctores. Nos vamos a pasar a Zoom para que ahí no se trabe tantito. Y ahorita nos vemos por allá. ¿Vale? Ahorita les pongo el link allá. Adiós. Adiós, Gracias, Doc. Gracias. Gracias, Doc. Gracias.